así es hasta esta fecha. Lo hice por dos razones. En primer lugar, porque me parece una burla a los veracruzanos que en días pasados se haya emitido un acuerdo determinando que esa información tiene el carácter de reservada y que por tanto los ciudadanos no podemos tener acceso a la misma. Este acuerdo, como lo expreso en la solicitud de información, es totalmente contrario a las normas constitucionales. En segundo lugar, porque es obvio que el gobierno ha utilizado miles de millones de pesos para difundir obras y acciones que no ha llevado a cabo, privilegiando el gasto en comunicación por sobre otros rubros que debiera atender, que sí debieran considerarse prioritarios, como lo son seguridad pública, educación, salud, obras públicas, combate a la pobreza y en general el desarrollo social. Lo hice también porque me parece más que un abuso que se desvíen cada año cientos de millones de pesos para comunicar, entre comillas, lo que no se hace, cuando la crisis que vive Veracruz no tiene paralelo en su historia. Casi el 53% de los veracruzanos en situación de pobreza. Inseguridad creciente y altamente preocupante por su origen y complicidades. Pésimos servicios de salud. Baja calidad educativa y alta desviación de recursos en esa área. Carencia absoluta de obra pública relevante. Crisis financiera que afecta ya a los pensionados y jubilados y a otros sectores vulnerables de la población que resienten la falta de recursos para mejorar sus condiciones de vida. Deuda pública estatal cercana a los 90,000 millones de pesos, de acuerdo a datos de un diputado electo del PRI. Tercer lugar a nivel nacional en deuda pública. Corrupción galopante, visible, palpable, en la que participan en calidad de observadores mudos, incluso algunos dirigentes políticos opositores, cuyo silencio han comprado. Libertad de expresión amenazada, periodistas asesinados y luego denigrada su memoria por las autoridades que se supone debieran hacer justicia. Medios independientes acorralados de tal forma que o se alinean o desaparecen. Libertad de expresión amenazada también por el financiamiento de múltiples pasquines que solo sobreviven porque los recursos públicos están llegando a las arcas de sus directivos. Pasquines que solo sirven para agredir, para denigrar a los adversarios y para publicitar las bondades, entre comillas, y frivolidades del gobierno inútil encabezado por Javier Duarte. La inutilidad y frivolidad de Duarte ha llegado a extremos que en cualquier otro lugar del país o del mundo hubieran provocado ya su salida del gobierno. Sin embargo, ha logrado algo: atemorizar a la sociedad, que cada vez tiene más miedo de expresarse y decir públicamente lo que en privado todos comentamos. Veracruz vive una crisis brutal y quien se encuentra al frente de su gobierno es un inepto. No soy ingenuo, sé que rechazarán mi solicitud de información y que eludirán su responsabilidad de transparentar el gasto. Sin embargo, apenas será el primer paso. Llegaré hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar a que se informe a los veracruzanos de cómo han tirado el dinero para inflar la imagen de un inútil. No soy ingenuo. Sé que lo que aquí he expresado, a pesar de que muchos de ustedes puedan coincidir conmigo, tendrá una difusión limitada o nula por el control que se ejerce sobre los medios. Sé también que la respuesta será lodo y más lodo, que es lo único que a falta de neuronas y de ideas tienen Duarte y sus cómplices. Sin embargo, lo hago porque creo que todos los ciudadanos que queremos a Veracruz, que todos los ciudadanos que queremos que Veracruz cambie, debiéramos hacerlo, aunque no se difunda, aunque los riesgos sean altos. Veracruz no va a cambiar con el silencio de los ciudadanos, con la complicidad pasiva. Va a cambiar
con la verdad expresada. Frente a la crisis que vivimos, no se vale la neutralidad de nadie, menos de quienes hemos tenido la oportunidad de encabezar movimientos populares importantes. Termino con una frase tomada de la Divina Comedia: el más oscuro rincón de los infiernos está reservado para quienes mantienen su neutralidad en época de crisis moral. Veracruz vive en crisis moral y de todo tipo. No debemos ser neutrales. Ese es el texto de la declaración que he querido hacer el día de hoy, y el texto de la comunicación se está entregando la solicitud se está entregando en este momento en la propia oficina de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, de acuerdo a como lo establece la Constitución y las leyes de transparencia. Sé que van a negar la información, o que van a evadir la responsabilidad, eludir la responsabilidad, pero tengo muy claro cuál es el procedimiento a seguir. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a las entidades públicas, y en este caso al gobierno del Estado, a acatar el principio que se conoce como de máxima publicidad, en el cual todas las acciones, todas las obras, todas las erogaciones que lleven a cabo los gobiernos federal, estatal y municipales pueden ser conocidos por los ciudadanos, salvo que impliquen un riesgo para la seguridad o un beneficio para un tercero. En este caso, el saber cuánto se ha gastado en tratar de inflar la imagen de Duarte durante estos 3 años no implica ni riesgo para la seguridad ni beneficio para un tercero. Seguramente implicará sacar a la luz un poco de la podedumbre que en esa oficina del gobierno del Estado existe, que la conocemos todos, pero que muy pocos se atreven a señalar, ya sea porque hay complicidades, como lo señalo, o porque hay temor a la reacción del gobierno del Estado. Yo veo con una enorme preocupación cómo medios que durante muchos años conservaron su seriedad, hoy se dedican a difundir frivolidades. Veo cómo puede ser nota de primera plana una comida de Duarte para celebrar no sé qué, porque Veracruz está cayendo a pedazos. Veo cómo en uno de los principales medios escritos de Jalapa se dice hoy que hay bonanza en Veracruz, y me pregunto si quien se atreve a escribirlo, él mismo lo cree, y si no, se pregunta lo que opinarán los ciudadanos cuando leen sus columnas, si de veras los ciudadanos creen que vivimos en una bonanza de desarrollo en Veracruz, en un Veracruz seguro, en un Veracruz sin problema. Todo esto nos debe llevar a la reflexión, pero también nos debe llevar a la acción. No debemos los veracruzanos negarnos a dar nuestra aportación, nuestra opinión, aún corriendo riesgos. No debemos ser pasivos, no debemos ser neutrales. Se deben conocer todas las opiniones, las de Duarte. Debemos saber, por ejemplo, como hoy se publicita, que Duarte ayer dedicó 6 horas de su tiempo, de las 3 de la tarde a las 9 de la noche, a comer y beber con un grupo de amigos. Muy bien, si Duarte quiere que eso se sepa, está bien que se sepa, pero se debe saber también la opinión de quienes no coincidimos con Duarte. Sé que es como tratar de derrumbar la muralla china en este momento, pero lo peor sería no hacer el intento, y aquí me tienen haciendo el intento. Estoy para servirles. Si en este recurso de petición, específicamente a comunicación social, también con esto, ¿usted sabría si se ha emprendido una campaña negra en su persona o para su persona? No, mire, ese no es el interés. Digo, obviamente la guerra sucia desatada en contra de mi persona y de mi familia, pues está financiada con recursos públicos. El propósito no es ese. El propósito es saber, primero, cuánto se ha gastado, segundo, en qué se ha gastado, y tercero, con quiénes se ha gastado. ¿De qué sobreviven todos los pasquines que se publican en Jalapa, incluyendo los que son propiedad de funcionarios de gobierno del Estado o de funcionarios de diputados federales? Sobreviven de lo que les da el gobierno del Estado. Esa es la realidad. Es importante saberlo, y es importante que los veracruzanos lo sepan, porque hay medios serios que no tienen la posibilidad de acceder a esos recursos, teniendo circulación propia, teniendo libertades, teniendo derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque les niegan esa posibilidad de acceder a publicidad o a recursos del gobierno en razón de que hablan con la verdad.
Yo no tengo ningún interés personal en esto, tengo el interés de contribuir como veracruzano a que la situación cambie y a que se hable con la verdad. Lo peor es el silencio. Duarte se ha aprovechado del silencio, pero vemos cómo empiezan a surgir por todas partes pequeños brotes de molestia, brotes de protesta frente a una situación que es realmente insostenible. No puede ser que un gobernador frívolo e inútil como Duarte mande a publicitar que el día de ayer tuvo una comida más después de irse 15 días de vacaciones, y él considera que está en su derecho que lo haga, pero no puede el gobernador del estado de Veracruz dedicarle 6 horas a comer y a beber con un grupo de amigos para celebrar no sé qué. Puede ser que esté celebrando que Veracruz tenga 53% de pobres y no 60%, puede ser que esté celebrando que Veracruz deba 90,000 millones de pesos y no 100,000 millones, no sé qué celebren. Lo cierto es que el momento no es para celebrar, sino para reflexionar, y lo tenemos que hacer todos. ¿Sacudirá al IBAI o directamente serán las sesiones federales? De acuerdo a la norma se solicita ante la dependencia correspondiente, y ante la negativa ya hay un procedimiento que incluye al IBAI. Señor Miguel, ¿tiene usted constancia de que los pasquines sean pagados por el señor gobernador y que los periódicos grandes no reciban nada? Esa constancia es la que estamos solicitando. Existe obviamente toda la presunción, y en materia jurídica las presunciones son válidas, y en todo caso si alguien paga, no es como usted dice el señor gobernador, sino pagamos los veracruzanos con nuestros recursos, son recursos presupuestales, son recursos públicos. Pero sí tiene usted idea cuánto pagan a los periódicos grandes, hablando, usted sabe cuáles grandes, y creo que usted también fue parte del sistema anteriormente. ¿Sabe usted cuánto pagaban los periódicos grandes y cuánto le daban a los pasquines que usted dice que paga el gobierno? Eso es lo que estamos solicitando que nos informe. Señor Miguel Ángel, ¿qué hay con respecto si continúan las investigaciones en torno a su enriquecimiento ilícito que también se le ha imputado por parte de... No voy a caer en los temas de la guerra sucia. Si es Además de la información que solicitará la Coordinación de Comunicación Social, ¿hay otras áreas donde pedirá información el gobierno del Estado? Hay varias. ¿Para cuándo? Ya solicitamos información, o ya se presentó una denuncia respecto de desviaciones de varios miles de millones de pesos en las áreas de salud y en las áreas de educación. La denuncia la presentó el senador Fernando Yunes hace varios meses ya. Son algo así como 5,000 millones de pesos entre los dos fondos, Fondo de Educación y Fondo de Salud. Tenemos entendido la denuncia en trámite ante la Procuraduría General de la República, y aquí sí las cifras están expresadas en los resultados de la revisión de la cuenta pública del año 2010-2011. Hay cifras concretas que encontró la Auditoría Superior de la Federación, con base en las cuales se presentan estas denuncias penales, y con base en las cuales también podemos darnos cuenta de por qué razón el sistema de salud está en crisis, por qué no hay recursos para pagar medicinas, por qué no hay recursos para equipar hospitales. Pues simplemente porque se han desviado miles de millones de pesos. En el caso de la coordinación, ¿hay un estimado de cuántos recursos se ha...? Bueno, lo que sabemos es que son más de 1,000 millones de pesos, pero queremos tener la certeza de cuánto es. Señor Miguel Ángel, ¿cuál es el propósito de querer saber cuentas claras del manejo de los recursos del pueblo por parte de Duarte? ¿Cuál es el interés? Bueno, que los veracruzanos tengamos acceso a la información, que es un derecho individual de acuerdo a la Constitución General de la República, y que no se oculten datos que no se deben ocultar, porque no hay ninguna razón para que no podamos saber cuánto se gasta en comunicación social. Se dice que usted podría ser... El tema hoy es y con mucho gusto todavía platicamos de temas de partido. ¿Hay una posibilidad? Mande, perdón. No, digo, otro día platicamos de temas de partido. ¿Sí alcanzó la pluri licenciado Miguel Ángel? Otro día hablamos de esos temas. Muchísimas gracias. En un ratito más les enviamos la...